Hola, gracias por acompañarnos a una emisión más de nuestro programa Hablemos en lo Secreto. Hoy estaremos conversando con María Leiva. Ella tuvo un proceso de vida con cáncer linfático de grado 4. Hola María, ¿cómo estás? Hola Malena, muy bien, muchas gracias. Espero que te encuentres muy bien. Primero que nada, quiero agradecerte por este espacio. Me siento muy honrada y pues excelente que se abran estos espacios para que pues más gente pueda escuchar. Gracias a ti por aceptar la invitación. María, coméntanos algo sobre ti. ¿Quién es María Leiva? Claro. Bueno, pues primero que nada soy mexicana, orgullosamente mexicana. Soy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero actualmente vivo en Querétaro. Soy hija, soy hermana y pues tengo la bendición de trabajar en la empresa familiar. Me considero una persona muy optimista, una persona que siempre trata de ver las cosas pues buenas a lo que nos pasa. De repente soy muy aprensiva, soy muy trabajadora, soy muy workahólica y mamá de 2 gatos y bendito sea Dios, sobreviviente a un cáncer. Gracias a Dios, ¿verdad? Sobreviviente a cáncer y es sobre el tema que nosotros queremos hoy conversar contigo. Muy bien. María, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Cómo fue que tú te enteraste que había sido afectada por cáncer? Aproximadamente a mediados del año 2017, yo me encontraba todavía trabajando en el ramo hotelero. Yo duré varios años en el ramo hotelero. Y a mediados de 2017, yo me encontraba en mi oficina, como cualquier día normal, y yo empecé a sentir un dolor en mi costado izquierdo. Informo ahí al personal de oficina y me apoyan para ir a un hospital. En ese momento yo vivía en la ciudad de Durango, en México, en la ciudad de Durango. Y cuando llego yo a mi cita, me pasan directamente a urgencias porque iba con un dolor muy fuerte. Lo primero que me dice el médico que te recibe, que te toma los datos, que pues no podíamos dar un diagnóstico, pero lo importante era aminorar el dolor, porque yo llegué doblada completamente, no podía ni siquiera mantenerme en pie. Aproximadamente una hora transcurrió cuando yo ya estoy, ya me dan cama, me empiezan a poner analgésico vía venosa y pues empiezan a correr los estudios de laboratorio pues para detectar exactamente por qué era este dolor. También quiero dar un poco de antecedente que yo nací con una deficiencia renal por la cual cuando yo era pequeña tuve que ser sometida a 3 operaciones para poder pues estar bien con el tema que yo tenía en mi riñón. Entonces, esto me llevó automáticamente a hilar. Ok, entonces eso que me pasó de pequeña está, pues está siendo recurrente, ¿verdad? Ahora en mi edad adulta, ahora que en ese entonces yo tenía 33 años, 32, perdón, 32 años. Entonces, yo comenté con los médicos, les dije, bueno, como antecedente a mí me pasó esto, y hasta este punto, Malena, yo estaba muy segura que lo que me había sucedido en mi infancia estaba volviéndome ahora en mi vida adulta. Y de ahí no me sacaban. Incluso cuando yo vivía sola en aquel entonces, yo me comuniqué con mis padres y les dije, no se preocupen, me trajeron del trabajo al hospital, debe de ser algo del riñón. Duré 3 días internada porque no me bajaba la infección. Y en efecto, el médico en ese momento, ya el especialista, me indicó que yo traía una infección muy severa en todo lo que era las vías urinarias, riñón, vejiga, etcétera. Hasta ahí, te repito, no tenía yo cero idea, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Pongo esto de antecedente porque al paso de 3 meses vuelvo a caer con la misma intensidad de infección y el mismo médico que me atendió la vez anterior me dijo, quiero hacerte unos estudios más profundos. Esto fue una tomografía, ultrasonido renal y ahí fue en octubre del 2017 el primer
se puede decir, señal o foquito rojo de que algo se venía, porque después de hacerme los estudios y que por fin la infección se dio, el doctor me dice: "Me gustaría que te viera un oncólogo". Ok, Cuando me dice sí, dime. ok. Entonces, tuviste un acontecimiento de dolor, ¿verdad? Un periodo de dolor, estuviste en el hospital internada, Así es. asociabas todo esto con una infección a vía riñones, ¿verdad? Que sí sucedió, pero saliste del hospital y de nuevo a los 3 meses vuelve este dolor a ti. Y Así es es. cuando, y vuelven otra vez, y otra vez traías infección o ya no tenía nada que ver con situación del riñón. Sí, traía una infección incluso peor que la vez anterior, por eso esta segunda vez que caigo al hospital, recuerdo perfectamente yo estar en mi departamento y tuve que llamar a una ambulancia porque me fue imposible manejar. No pude yo ir al hospital manejando. Ok, y entonces ya en esta ocasión te dicen que te van a referir con un oncólogo. ¿Qué Sí, pero pensaste en ese momento? Cuando ya tú oíste el especialista que trata situaciones de cáncer. en ese momento, y soy muy, quiero ser muy franca, en ese momento yo recuerdo haber dicho, creo que están exagerando, pero te quiero decir por qué creí eso. Yo siempre desde muy pequeña yo he desarrollado ganglios y bolitas que a lo largo del tiempo me ha atendido con mi ginecóloga y siempre resulta ser un ganglio inflamado y siempre me dicen, no es nada, no es nada. Cuando el médico me dice que hay que consultar a un oncólogo, fue la palabra que utilizó. Veo unos ganglios en tu riñón que no me agradan y que el oncólogo les eche un vistazo. Y te vuelvo a repetir, muy honestamente, yo dije, está exagerando. En ese momento, quizás, y te lo comparto, quizás fue un bloqueo porque tú sabes que como seres humanos nos protegemos. Nos protegemos cuando nos dan una noticia y tenemos esa capacidad de poner como un blog y no va a pasar. En ese momento yo dije que exagerado, pero bueno, que el oncólogo lo revise y seguramente me va a decir que son ganglios como me han salido anteriormente, que se van a arreglar con algún medicamento. Pero Pero entonces, vas a consulta, te hacen algún estudio y ¿cómo es que tú te enteras que es propiamente cáncer linfático en grado 4? bueno, aquí empieza otro, se puede decir un segundo proceso. Yo, sí ahí mismo me consulta el oncólogo en la clínica en Durango. Y en ese momento, él en efecto confirma que son una aglomeración de ganglios que están cubriendo el riñón y están obstruyendo la vía por la cual la orina desprende y es por eso que yo estaba presentando infecciones, porque en efecto la orina que no podía bajar debido a que esta aglomeración la estaba apretando, pues me estaba infectando. Pero en ese momento me dieron un tratamiento muy fuerte de antibiótico y justamente cronológicamente hablando, yo fue cuando a mí me transfieren nuevamente a la ciudad de Culiacán a otro trabajo. Yo, cuando me regreso a la ciudad de Culiacán, yo me voy muy confiada que con ese medicamento y ese tratamiento, pues no iba a pasar de ahí. Ahora, transcurre un año completo donde yo no tengo ningún suceso y para mí yo ya estoy 100% sana, ya todo está perfecto y al regresarme a vivir aquí a Querétaro, ahí fue, ahora sí ya voy a llegar al punto donde fue el enterarme ya de la noticia. Yo, de no tener ningún suceso, yo creyendo que ya todo estaba bien, yo voy a un viaje con mi padre de trabajo y el último día de ese viaje estábamos a punto de tomar un taxi, caigo al suelo
sin poderme parar, pero totalmente al suelo, hincada, casi desmayada. El mismo taxi que nos iba a dirigir al hotel, nos dirige al hospital más cercano y en ese hospital a mí me dicen que yo necesito de emergencia ser sometida a una cirugía para poderme hacer una nefrostomía. ¿Qué significa esto? Mi riñón estaba colapsando y necesitaban inducir un tubo por mi costado para liberar la orina porque si no, la infección se me podía ir a todo el cuerpo. Esto sucede, me hacen estudios, aproximadamente duró 4 horas sometida a estudios de todo tipo y ahí un médico me dice que estaba muy seguro que lo que yo tenía era una tumoración. Eso fue totalmente ya el diagnóstico, que me estaba obstruyendo el riñón y una tumoración muy grande. Pero obviamente, como ahorita te lo voy a comentar, no me dicen cáncer porque para decirte cáncer se necesita hacer un estudio muy específico que se llama biopsia. Como yo no me encontraba en México, lo primero que yo pedí, alcanzo a regresar a México y a mí me dicen los médicos que bajo estricto cuidado médico y hasta tuvieron que a través de mi aseguranza médica hablar a la clínica que me iba a recibir aquí en México para poderme dar un permiso de viaje. Yo llego, Malena, llego aquí a lo que es el país, llego a la ciudad de Querétaro y al día siguiente yo soy internada de urgencia para que me hagan este procedimiento, por lo cual me salió un tubo para yo poder liberar la orina porque, repito, la infección me hubiera invadido el cuerpo. Ahí mis médicos me dijeron que ya era inminente, que yo me hiciera una biopsia cuando se me bajara la infección y es precisamente lo que sucedió. Una vez que ya la manguera, el tubo surtió efecto, se me baja la infección y yo me recupero, ahí viene ya, pues se puede decir el golpe más fuerte. Por indicación médica me realizó una biopsia y ahí es cuando me la entregan, yo no la vimos, no quisimos adelantar porque no somos médicos, ni mi familia ni yo, para definir qué era lo que me estaban indicando. Voy a mi cita ahora sí con un especialista, un oncólogo hematólogo, vemos los resultados y en efecto yo ya tengo lo que es el cáncer linfático grado 4 no Hodgkin. ¿Qué significa? Primero que nada, el grado significa la cantidad de cáncer que hay en el cuerpo y yo ya lo tenía prácticamente en todos mis órganos, principalmente en toda médula ósea, ya lo tenía en mi área glandular de mi rostro, en mi cuello, en la zona de las axilas, en mi hígado, en el vaso, en el riñón izquierdo, en mi matriz y toda la zona pélvica. Ahí fue cuando ahora sí sentí como si, como cuando sientes que te vas a caer y sientes como si la fuerza de gravedad te arrastrara. Así lo sentí, pero por dentro. En ese momento, cuando el doctor nos lo dice y de una manera muy directa, sentí como si automáticamente un hueco, un vacío, la gravedad por dentro de mi cuerpo se me llenó la cabeza y prácticamente así fue pues como me enteré, ¿verdad? María, entonces esto es lo que le llaman médicamente metástasis, o sea, un cáncer que ya afectó tantos órganos que ya es una metástasis. Es correcto, Malena. El mismo médico, y esto pues tú ya lo sabes cuando andas en estos temas, los mismos médicos tratan de no utilizar esas palabras, inclusive el oncólogo jamás utilizó la palabra cáncer o la palabra tumor. Él le llamaba simplemente
aglomeración de ganglios. Ellos procuran mucho no hablar cáncer, no decir metástasis, pero pues sí, médicamente lo que yo ya tenía era una metástasis. Mi cuerpo ya estaba invadido, como te comento, prácticamente todos los órganos vitales y lo mismo que yo tenía, que era el mayor en el riñón izquierdo, inclusive ya estaba a nada de llegar a mi aorta, que es la arteria principal cercana al corazón. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo ya me encontraba en una metástasis. Y en este momento, María, que tu mente, ¿verdad? Es impactada por esta noticia, ¿verdad? Que es impactada y ese vacío, esa gravedad que sentiste, ¿verdad? Que internamente te caíste, me imagino. O sea, como, ¿verdad? Es muy fuerte escuchar que aunque no te lo digan con la palabra tal cual, en este caso tu doctor, ¿verdad? Porque no necesariamente todas las experiencias de personas que pasan esos padecimientos, no todos se ven con esa trato de no decir la palabra tal cual, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya asumirlo tú, porque dices tú, pues me están diciendo que casi toda yo a nivel orgánico estoy afectada, ¿verdad? Hasta mi médula. Entonces, ahí, María, ¿qué pasó por tu mente? O sea, en ese momento, a lo mejor en el shock, no sé, quisiera que nos pudieras compartir qué pasó en tu mente, en tu corazón en ese momento. Sí, claro, Malena. Bueno, esta respuesta te la voy a dividir en dos. Primero que nada, es una fracción de segundos, pero te aseguro que así como a veces escuchamos en una película o escuchamos a alguien que te dice, me pasó la vida por enfrente, sí es verdad. La primera respuesta que te quiero dar es el tema culpa. Lo primero que pensé fue, o el primer sentimiento fue una culpa, el sentirme impotente, el hacerme la pregunta, ¿por qué no te seguiste atendiendo? ¿Por qué dejaste esto? Fue una culpa enorme hacia mi persona. Fue un sentimiento de mucho coraje hacia María. No, en ese momento no pensé el médico, no pensé la enfermedad. Me culpé de una manera muy dura en ese momento y creo y espero que esto a los que nos están escuchando, que les agradezco, eh, podamos conectar con ese punto que muchas veces cuando algo nos pasa, lo primero es culpar y en ese momento yo no sentía que nadie más tuviera la culpa más que yo. Y ahí te va la segunda variante de mi respuesta. Se me vino a la mente todo lo que, pues, alguna vez escuchamos de algún conocido, de algún amigo, qué es un cáncer, qué tratamientos, qué quimio, y en ese momento, lo que uno cree muy lejano, lo que uno dice, bueno, es que le pasó al amigo de un amigo o le pasó a un familiar, pero en ese momento se me vinieron todos esos términos médicos, quimioterapia, cáncer, metástasis, enfermedad incurable, y es una marea de pensamiento que te agobia a un grado que hasta parece que la audición se te nubla. Yo llegó un momento en que dejé de escuchar al médico, quizás fueron también segundos, pero fue como un maremoto, como cuando te arrolla una ola, porque me puse a pensar todo lo que tristemente a veces escuchamos y somos ajenos. eh, Mi pensamiento final fue, ahora esta es tu realidad, María. Y sí es muy agobiante, es un agobio que hasta te ahoga. Y como creyente, como una mujer que ha tenido experiencias de una relación con Dios, ¿qué sentiste? ¿Tuviste alguna crisis de fe en esos momentos, María? Mira, en ese momento, y como tú bien lo dices, yo siento que he experimentado a Dios en mi vida desde muy pequeña. Creo que ahí
el detalle fue más que cuestionar la fe, y soy muy honesta con lo siguiente, el preguntar el por qué. Al momento de que en ese momento me acompañaron mis dos padres, ellos empezaron a hacer preguntas y yo hubo un momento en que me quedé callada para que ellos hicieran las preguntas pertinentes, sus dudas, claro está. Y yo en ese momento que me quedé callada, la pregunta recurrente, ¿por qué Dios? Sé que, incluso yo me lo repetía, sé que existes, te he conocido, pero ¿por qué? Y, y en ese momento no fue enojo, pero como te lo platiqué al principio, que yo tengo antecedentes de enfermedades, sí fue un pensar, Dios, no ha sido suficiente de todas las situaciones que yo pasé desde que era niña, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, ahora también no es suficiente. Y en ese momento yo siento que es como cuando bloqueas a alguien de tus redes sociales. A lo mejor alguna vez le vas a hablar, pero en ese momento no quieres ver, ni quieres escuchar, ni quieres oír a esa persona y le das block. En ese momento yo siento que ahora que lo recapitulo, yo siento que yo le puse un block a Dios para hablar con él. Ya a partir de ahí me era muy difícil hablar con él. ¿Y qué pasó en tu vida puntualmente en este tema como para que tú le volvieras a hablar a Dios? Durante este proceso, ¿qué fue lo que pasó? Sí, claro. Bueno, pues antes ya para terminar la cita, en ese mismo momento me explicó el médico y quiero esto para el final de nuestra charla, quiero dejar esto muy puntual. El médico dijo que ese tipo de cáncer no es curable. El médico me dijo, María, no te preocupes, vamos a luchar, pero claro que él me tenía que dar mis opciones. Cuando yo le pregunté qué opciones tengo, él me dijo, la radioterapia no es opción porque ya tienes demasiado cáncer y no podemos radiarte todo el cuerpo. No es opción operar porque ya la tumoración, los ganglios, ya están tan expandidos que no hay manera que yo te pueda abrir y decir, bueno, vamos a decidir qué vamos a retirar. Eso no era posible. Me explicó que iba a ser sometida a una quimioterapia de 16 sesiones y que lo único que eso iba a ayudarme en mi estilo de vida era a vivir con el cáncer de una forma crónica. Me dijo, no es curable, ya el grado no es curable, pero nos vamos a encargar de que tengas una vida, pues se puede decir que dure tu vida, aunque vas a lidiar con esta enfermedad. Te comento esto para, pues para ya cuando vayamos a cerrar comentar lo que fue, pero obviamente ya me explicó lo que eran las quimioterapias, me explicó el tipo de medicamento, me explicó los efectos secundarios que yo iba a vivir y me citó es justamente en 15 días para iniciar mi primer quimioterapia. Cuando ya estamos de regreso en casa, obviamente con los ánimos, pues, en ese momento muertos, en ese momento silenciados, yo entro a mi recámara y lo primero que pienso, quiero comunicarle esto a personas que sé que pues les importo, que me importan, porque a final de cuentas pues quiero hacerlos partícipes, ¿verdad? Más que por sufrir, pues quiero que estemos unidos como familia, amistades. Y en ese momento yo sentí en mi corazón esto que yo te comparto, como si a Dios lo hubiera bloqueado, como que quiero hablar con todo el mundo, pero con Dios no, pues Él ya sabe lo que me está pasando. Al pasar unos días, unas personas hablan conmigo y oran y al momento de hacer esa oración por mí, esta persona, yo sentí, Malena,
Y vaya que yo no soy ya muy emocional, pero yo sentí algo en mi cuerpo cuando están haciendo esta oración, como un choque eléctrico, pero no como cuando te da escalofrío y dices, ay, se me puso la piel con escalofrío. Fue un choque eléctrico como cuando ponemos el dedo en algún interruptor, pero yo lo sentí en toda mi espina dorsal. Después de esta oración, que yo me vuelvo a quedar sola en mi habitación, que ya estoy a 2 días ya de mi quimioterapia, eh, puedo volver a abrir mi boca con Dios y le digo, a ver, yo te voy a decir algo y, y primero que nada, perdóname porque cerré ese canal de comunicación, a pesar que yo sé que tú jamás me has abandonado. Yo fui la que decidí ya no hablar, yo fui la que sentí ese resentimiento de por qué otra vez, por qué otra enfermedad. Y en ese momento, Malena, retumbó en mi corazón lo que tanto nos han enseñado y tanto se me ha enseñado desde pequeña, lo que dice la Biblia de que si nosotros nos esforzamos y somos valientes, Él estará con nosotros. Y yo ahí en medio del llanto, en medio de mi dolor, yo le dije, voy a hacer un pacto contigo, Dios. Yo me voy a esforzar y voy a ser valiente, no me voy a quejar, no voy a preguntar ya por qué, solo asegúrame que vas a estar conmigo en cada proceso. Ahí yo sentí que en mi corazón se rompió ese recelo, ese bloqueo, y a partir de ahí, con todo y mis fallas, yo siento que ahí me agarré de Dios en todo este proceso y ya no lo solté. Ya no volví a sentir el cuestionar, ya no volví a sentir el dudar, pero en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, yo le volví a decir, te hice un pacto, yo me esfuerzo y voy a ser valiente, pero no me dejes, Dios. ¿Y qué pasa en el proceso del tratamiento? Mi primer quimioterapia llegó al área oncológica del hospital y ya es cuando obviamente se acercan contigo, te empiezan a explicar y sobre todo te hacen una pequeña explicación porque el cuerpo puede tener efectos secundarios que en ese momento tú tienes que empezar a reconocer que son normales, ¿verdad? Porque una quimioterapia son medicamentos muy fuertes. Y quiero también hacer un pequeño paréntesis que desde ahí yo empecé a sentir precisamente lo que te comento, que Dios estaba ahí conmigo, porque en ningún momento yo dejé de sentir no solo la amabilidad de alguien que te está dando un servicio, que en este caso eran las enfermeras, los médicos, sentía la empatía, sentía ese abrazo de parte del equipo médico y de mis enfermeras oncológicas. Y cuando ya me enteré que no solo era algo que te tienen que inyectar en la vena, que es algo, te voy a repetir las palabras de mi médico, es un veneno necesario. Es algo que realmente le hace un daño a tu cuerpo, pero pues también le hace el bien de matar las células malas. Eh, y pues de que cada sesión tenía que estar conectada casi 10 horas. Sí me frustré, pero dije, incluso mi mamá estuvo ahí conmigo y cuando me ponen el catéter y sale la enfermera porque ya me va a empezar a pasar el medicamento, me dice mi mamá, tú imagínate que es la sangre de Dios la que está en tus venas. Y le dije, no me queda de otra y lo creo. Empiezan a administrarme el medicamento y en efecto empecé a sentir unos pequeños efectos secundarios. ¿Cuáles fueron estos? Náusea, en un momento quise vomitar, mucho mareo, pero inmediatamente las enfermeras me administraban medicamento para contrarrestar el efecto. El primer día fue muy difícil, Malena, porque aparte que uno por naturaleza es inquieto y tienes que estar casi 10 horas en un sillón reclinable sin moverte, en ese momento, pues, por más que te dicen, si gusta puede prender la tele, puede escuchar algún programa, en ese momento no, en mi caso, en mi experiencia, no tenía ganas de ver absolutamente nada. Entonces son 10 horas en las que te estás haciendo varias preguntas. Yo recuerdo al final del día yo estaba muy cansada y lo primero que le dije a la enfermera,
enfermera, ¿cómo sé si esto funcionó? Y la enfermera se ríe y me dice, no, María, no se preocupe. No es que, sí funcionó porque se va a sentir muy bien el día de hoy. Algo que a lo mejor no comenté es que ya un tipo de cáncer como pues el que yo presentaba, el no Hodgkin, la diferencia es que ese sí presenta síntomas físicos. Yo ya tenía una anemia muy avanzada, yo ya no tenía fuerza física, yo ya no podía comer. Entonces, mi pregunta hacia la enfermera fue, ¿cómo sé si esto sirvió? Porque ya me voy a sentir bien, ya voy a... Y pues no funcionan así las cosas, pero así inicié mi proceso. Es enfrentarte a la realidad. Claro, el susto de lo que va a suceder es horrible, pero ya cuando te enfrentas a la realidad y dices, esta va a ser mi realidad los próximos 8 meses de mi vida, pues yo creo que es un segundo shock, pero ya está procesado, ya está analizado, ya tuviste tiempo de digerir, entonces el shock es menor, ¿verdad? Ok. Y María, a veces nosotros las personas queremos aportar ánimo, ¿verdad? A personas que están pasando un proceso fuerte en relación a un tratamientos de quimio, diagnósticos físicos muy, muy fuertes. Y cuando nos enteramos, pues siempre queremos estar ahí con la persona y animarle. Claro que tú tenías ese apoyo grande de tu familia eh, y de oración, ¿verdad? Personas que estuvimos orando por ti, que estuvimos en la brecha pidiéndole a Dios un milagro para ti. Pero qué, pues como para que nos digas tú que estuviste de ese lado, ¿verdad? Sí. Nosotros pues queremos animar, traer como palabras de fe, todo así, pero la persona que está pasando el proceso, ¿qué, ¿cómo oye esas palabras en ese momento? Yo empecé a desarrollar un proceso depresivo muy fuerte, eh, que yo lo que creía que era el mismo dolor de tener cáncer, pero parte del equipo médico y parte de que también te hacen, por así decirlo, un perfil psicológico para ver cómo está la persona, ¿verdad? Yo empecé a presentar una depresión. Entonces, aunado a esta situación de enfermedad y aunado a la depresión, eh, cuando yo empiezo a recibir, que me siento enormemente agradecida de todas las personas que nunca dejaron de tanto dar una oración a Dios por mí, como mandarme un mensaje, como hacerme una llamada y decirme todo va a estar bien. Pero qué respuesta hubo de mi parte. Eh, Llegó un momento en que para mí era hasta incómodo ver mi teléfono, Malena. Llegó un momento en que, y tú sabes que en pleno 2021 es más fácil despegarnos, no sé, de cualquier cosa que el teléfono. Yo el teléfono lo hacía a un lado o lo apagaba eh, porque da un sentimiento de, mm, es doloroso y quiero ser muy puntual con esto porque sé que todos tienen buenas intenciones, pero en tu desesperación de verte en la condición y el escuchar, es que todo va a estar bien, es que tú sigue creyendo, parece hasta como amargo, es algo amargo porque tú te estás viendo y no ves un avance en ese momento, no ves una salida, no sabes qué te depara próxima semana, ya ni siquiera el próximo mes, no sabes qué va a pasar la próxima semana contigo. Y llega un momento que sí es incómodo y no es que te moleste la persona, pero en ese momento quizás por pena, por no lastimar a nuestros seres queridos, no les expresamos, sabes que ahorita mejor dime que me amas, mejor hay que platicar de si te compraste un pantalón, mejor platícame qué hiciste de comer, porque te sientes encasillado, sientes que ya no eres María, la persona, la amiga, que vamos a platicar algún chismecito, ya te sientes que te encasillan, solamente voy a hablar con María para animarla por la enfermedad. Entonces, emocionalmente sientes que ya lo único que va a dar María es porque tiene cáncer.
y sientes que ya no eres la amiga que te contaba, una confidente, y sientes que incluso la gente trata de proteger, no hablar de su vida para no lastimarte, cuando en ese momento lo que tú quieres es que todo siga normal para no sentir el agobio de la enfermedad. Entonces, contestando tu pregunta irónicamente, los mismos ánimos te recuerdan que estás en un proceso muy doloroso. Es muy sensible estos temas y por eso lo quise comentar contigo, porque incluso no se lo preguntamos a la persona cuando ya pasó el proceso, Exactamente. ¿verdad? No se lo preguntamos porque ya está de más, pensamos, ¿verdad? Pero es bueno saberlo porque uno eh, es, es parte del aprendizaje también, ¿verdad? Así es. Tu aprendizaje y ese aprendizaje me hace a mí también aprender para cuando otras personas pasen, saber que hay que no meternos a la burbuja que médicamente Exacto, están, sino hacerlos parte de exactamente. nosotros, ¿verdad? De la vida normal, como dices tú. Así Y es. después de tu tratamiento que decías que fue por 8 meses, me imagino que el desgaste físico y emocional fue fuerte, pero también sentiste la fortaleza de Dios en ese tiempo. ¿Cómo sentiste a Dios contigo en ese tiempo? Bueno, fíjate que en efecto hay mucho desgaste físico porque repitiendo y citando a mi médico, es un veneno necesario. Yo empecé, pues, primero que nada, me quedé sin cabello, que es de los primeros síntomas o efectos secundarios de las quimioterapias. Y hago un paréntesis, la vanidad se vuelve no secundario, tercero, cuarto, quinto. En ese momento no sentí, por lo menos en mi experiencia, un dolor por perder mi cabello. Eso se vuelve totalmente efímero. Empecé a experimentar lo del cabello, que ahí va otra cosa que yo desconocía, yo no sabía que era tan doloroso. En mi caso, me dolía mucho el cráneo, mucho me dolía, sentía como si tuviera lumbre en mi cuero cabelludo, al grado que tuve que cortármelo o no esperar a que cayera todo, ¿verdad? Tuve que cortármelo. Empecé a experimentar mucha náusea, ya no podía ver ciertos alimentos, empecé a alimentarme con casi puras cosas líquidas, tenía mucha necesidad de tomar hielo, necesitaba hielo constantemente, no soportaba las comidas calientes, no soportaba las comidas muy pesadas e inclusive hubo días que no podía comer, el solo olor de la comida me hacía vomitar. Yo me levantaba, fue un periodo de quizás 2 meses, donde de 2 a 3 veces por semana yo me levantaba a devolver el estómago bilis, pero te comento esto porque cada vez que yo me sentía así, disfrutaba más repetirle a Dios que Él me prometió que Él iba a estar conmigo. No fue inmediato, pero aproximadamente para el cuarto, quinto mes que ya llevaba yo como 8 quimioterapias, ah, yo empecé a tratar de hablar con Dios, pero ahora de planes. Yo le dije, tengo miedo de hacer planes, pero vamos a platicarlos. Y le decía, bueno, Dios, le puse un stand-by al trabajo, pero ya que yo esté bien, vamos a hacer esto en la empresa, voy a hacer mancuerna aún mayormente con mi papá. Y sentía tanta paz, sentía tanta convicción, Malena. A veces y en mi ignorancia también, a veces quiero sentir a Dios porque sucede algo muy extraordinario, milagroso, pero yo empecé a experimentar a Dios aún más fuerte cuando en mis pláticas con Él, después de haber devuelto el estómago, después de días de no poderme levantar de la cama y que yo me ponía a platicar con Él, empezaba a venir una convicción de que había un futuro. Y te comparto algo que pues yo creo que ni en mi casa saben, yo empecé a escribir, no como un diario propiamente, pero yo empecé a escribir en una libreta que le puse pensamientos y sueños. Y cada vez que yo pensaba en algo a futuro, yo lo escribía.
para cuando tuviera más fortaleza física, pues ponerme a orar y decir, Señor, yo en este proceso yo sentí que tú me vas a entregar esta promesa. Y yo tuve este sueño y pues que por lo pronto por la enfermedad, aunado a que me tocó todo este proceso más fuerte durante la pandemia de COVID-19, pues que había dos impedimentos de que yo no pudiera hacer tal o cual cosa. Y eso me ayudó mucho y te repito, fue una convicción sobrenatural porque yo dejé totalmente, tu cuerpo te dice cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza, el cuerpo físicamente lo externa. Y yo sentía una convicción y una paz y otra cosa en la cual yo sentía que Dios definitivamente no me dejaba, era porque entre cada sesión de quimioterapia que sucedía, obviamente yo tenía un seguimiento puntual con mi médico, inclusive cada 20 días a mí me hacían estudios completos de laboratorio y cada sesión con mi médico, aparte de la quimioterapia, él me expresaba que para la gravedad del nombre de mi cáncer, yo era uno de los casos donde si él me veía, él no podía decir esta persona tiene cáncer. Yo recuerdo muy bien una vez que en el área oncológica solamente podíamos estar 4 personas. Y yo recuerdo muy bien, Malena, era muy raro que estuviera llena la sala, por lo general éramos dos, a veces solo era yo. Y en la única ocasión que estuvimos las 4 personas, yo recuerdo también que una de ellas entró en silla de ruedas, uno de ellos entró ayudado por sus 2 hijos y otra señora que ya estaba en tratamiento cuando yo llegué, no podía ni hablar. Y yo le dije a mi madre, que era la que siempre me acompañaba, le dije de broma, quien me viera tremenda mujerón, van a decir, mira, esta mujer viene a repartir comida, no viene a una quimioterapia. Y ahí yo también veía la mano de Dios. ¿Cómo es que las mismas enfermeras y el doctor me decían, para la gravedad, no, ni siquiera parece, si no estuvieras sin cabellito, me decían, no parece que estás recibiendo una quimioterapia. Ujú. Y después del tratamiento, ¿qué pasó? Ya que terminaron todas las sesiones de tratamiento. Sí. Ah, muy bien, ok. Bueno, nunca se me va a olvidar, el 4 de noviembre de 2020 fue mi última quimio. En ese momento, claro, sientes una victoria o sientes que venciste algo porque llegas a una meta de un proceso. Pero obviamente no, pues no significa que ya no estás enfermo, solamente significa que un proceso médico terminó. Recibí mi última quimioterapia, como te digo, la número 16, y pues sí, estaba yo muy emocionada, estaba muy expectante, pero hay en ti como un tope que te dice, o sea, estás terminando, pero nadie te está diciendo que ya no tienes nada. Para esto, pues termina el último tratamiento, las enfermeras, pues obviamente te hacen fiesta, no sé si en algún momento has visto alguna imagen en internet o algo donde te hacen fiesta, te aplauden, eh, y sí es una sensación agridulce porque pues nadie te está en ese momento indicando que ya no hay nada. Llega mi médico después de la última quimioterapia y me explica que hasta un poquito más del mes necesito hacerme un estudio que se llama PET. Este estudio es una tomografía especializada para pacientes con cáncer que prácticamente es una fotografía molecular de todo tu cuerpo donde te indica aquí hay cáncer, o aquí ya no hay, o aquí ya no hay. Bueno, para esto, al momento de yo, pues ya me da esa indicación, me da otras tantas indicaciones, pues de que ya no voy a estar sometida a quimioterapias, y lo único que sí me adelanta es que
pues ya mis estudios, los que me hacía yo cada 20 días, estaban saliendo excelentes, Malena, que no eran estudios de una persona enferma, eran estudios de una persona saludable. Entonces, pero eso, repito, eso todavía no indicaba nada, ¿no? ¿Y qué sucede después de esa última quimio? Esperar el mes y medio para yo poderme hacer este PET. Y en efecto, el PET me lo hice el 21 de diciembre de 2020. Vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista con María y vamos a conversar un momentito con su mamá. Hola María Elena, ¿cómo estás? Quisimos Muy tomar un bien. tiempo contigo para hablar sobre el proceso tuyo como mamá dentro del proceso de un diagnóstico tan fuerte de María. Hemos estado conversando con ella de los detalles de lo que ella vivió en este tiempo, de algunas situaciones familiares que se dieron, pero quiero saber, me gustaría que tú nos comentaras como mamá, ¿qué pasa en el corazón de una madre a la hora de recibir un diagnóstico fuerte en un hijo? Y puntualmente, en tu caso, un diagnóstico tan donde les decían que el cuerpo de tu hija tenía tantos órganos comprometidos. Mira, ¿cómo te expreso eso que yo sentí? Fue algo muy fuerte, fue algo que me tronó la noticia de principio. Y sí, no te voy a decir, es que Dios es poderoso y Dios en ese momento. No, en ese momento fue una noticia muy impactante. Golpeó muy fuerte mi corazón, quiso golpear mi fe, quiso eh, hacerme como dejar de creer y decir mi hija se va a morir. Pero porque es un diagnóstico, el cáncer es como un diagnóstico de muerte, ¿no? Gracias a Dios, últimamente hay muchas cosas novedosas, ¿no? Y el que te digan, no se va a aliviar, nunca se va a aliviar, es como una diabetes que nunca se cura, pero lo podemos controlar. Y yo lo que le dije al doctor fue, la quiero viva. La quiero viva, le dije. Yo no sé lo que tenga que hacer, pero yo la quiero viva. Entonces me dijo, la está viendo viva, ¿no? Sí. Y lo que sí te voy a decir, en frente de ella nunca me quebré. Frente de ella siempre estuve fuerte, siempre estuve confiando, siempre estuve declarándole la palabra. Muchas veces me dijo, mamá, me voy a morir. No te vas a morir, tú vas a vivir. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que nos ama y que jamás nos ha dejado. Y el Señor no te trajo aquí para acabarte. El Señor te trajo aquí con un propósito para tu vida y ese propósito Él lo va a cumplir. Solo estate atenta a lo que Dios quiere hablarte. Hubo momentos, Malena, no voy a mentir, en que frente de ella siempre estuve fuerte, siempre estuve de una pieza, pero ya solas en mi cuarto hablando con Dios, me quebraba. Me quebraba, entonces llegó un momento en que dije, solo me quedas tú, Señor, y la fe. Es lo único que ya me quedaba a mí. Y dije, a luchar, a seguir adelante, a clamar a Dios, porque tú eres el único que puede hacerlo. Y la verdad, fueron 7 meses muy duros, muy difíciles, pero siempre de pie y fortalecida y siempre de la mano de Dios. Por eso yo te digo una cosa, si no hubiera sido por Dios, yo no estuviera aquí platicando este testimonio. Fíjate que a veces nosotros no entendemos por qué Dios llega a nuestra vida en determinado momento. Pero llega a nuestra vida en determinado momento porque va a preparar nuestro corazón, va a hacernos crecer en la fe hacia Él para momentos más fuertes que vienen por delante. Claro. ¿Verdad? Para procesos más difíciles, donde aunque nosotros nos sintamos que nos quebramos, aunque nosotros sintamos que se nos viene la vida abajo,
sabemos que al que podemos recurrir y del quien vamos a recibir la respuesta gloriosa es de Él, Claro que ¿verdad? Pero es como ir haciendo un ahorro, creo yo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Lo conocimos en un momento, ¿verdad? Tú pues has sido esa mamá que has estado con tu hija en todos sus procesos, ¿verdad? De su salud. Y tú has visto cada vez un milagro, cada vez un milagro poderoso, cada vez, ¿verdad? Y en este no fue la excepción, ¿verdad? En este, aunque te dijeron y aunque lloraste, aunque te quebraste, pero Dios te sostuvo y Dios te sostendrá siempre, amén. ¿verdad? Y has visto de nuevo la mano de Dios. Y eso nos hace muy feliz, María Elena. Perdón, es sorprendente de ver lo que Dios ha hecho en su vida. Es sorprendente cómo la sacó de esa terrible enfermedad, cómo la levantó, cómo la abrazó, cómo la ama mi padre de una manera extraordinaria. Y yo hoy por hoy le digo a mi hija, no pierdas el tiempo, ya no lo pierdas. Vamos hacia adelante de la mano de Dios. Sírvele donde Él quiera que esté, donde quiera que le sirvas, porque ella es una mujer que lo conoce, es una mujer que Dios le ha dado dones, que le ha dado talentos. Entonces, yo sí le pregunté a Dios, ¿por qué ella y por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? Yo ya viví, ¿por qué ella, Señor? Pero bueno, Dios me recordó que el propósito y la victoria y lo que Él quería hacer era para ella, no conmigo, sino con ella. Eso me recordó el Señor. Gracias, María Elena, por conversar con nosotros un momento de cuál fue tu experiencia en relación a este proceso de vida de tu hija María. María, ¿y qué pasa después de ese estudio del PET? Muy bien, bueno, retomamos. El día 21 de diciembre del 2020 me hacen nuevamente, te digo nuevamente porque cuando inició todo el proceso también me lo realizaron. Me hacen este estudio que se llama PET, que te he de decir que también es algo doloroso porque te ponen un medicamento en la vena que aparte que es un poco doloroso, te pone mal porque es medicina nuclear y pues obviamente pues no es nada agradable, ¿no? Yo recuerdo también cuando me meten es como un tubo, vaya, tú estás acostado, te van metiendo a un tubo, te van pasando un medicamento mientras tú entras al tubo. Yo recuerdo también, Malena, en ese momento, yo sentí una convicción y yo dije, tenga o no tenga cáncer, yo estoy segura que de aquí vienen mejores tiempos para mi vida y para mi familia. Yo sentí una convicción bien increíble, yo salí hasta contenta de ahí. Este resultado lo dan en aproximadamente de 5 a 6 días. Entonces, cuando salgo del estudio, todo muy bien y todo, pues ya me indica la recepcionista que me los van a enviar por correo porque es fuera de aquí, de donde yo vivo, de Querétaro. Y me dijeron, para que usted no tenga que regresar, nosotros se los enviamos por correo tradicional. Y pues honestamente, cuando veníamos en el carro, mis padres y yo de regreso aquí a casa, pues sí emocionados, pero todavía como dentro de detenernos un poco de decir, hasta que lleguen los resultados, pues vamos a hacer algo, ¿no? Pero esa semana de espera de los resultados, fue una semana muy tranquila, fue una semana como hacía mucho no la vivíamos. Y ahí te voy a contar algo muy curioso. Nos hablan a la puerta porque vivimos con un acceso controlado donde tú tienes que ir a la puerta para poder ir por los paquetes y que nos avisen que llega el paquete. Y como teníamos unos paquetes en trámite, no teníamos la menor idea que eran los estudios. Pero yo sí comenté y dije, en caso que sean los estudios, pues me los traen, ni nada. Y mi mamá me platica que ella y mi hermano fueron, y mi mamá me platica que iba muy, muy normal hacia la puerta, pero cuando le entregan ese que es tipo sobre, pues sí sintió algo, ¿no? De que, híjole, sí son.
Claro que no me los terminaban de entregar, Malena, en la mano cuando me dicen, no los vayas a abrir, mejor que los vea el médico, y yo ya los tenía abiertos, ¿no? No terminaron esa frase y yo ya los había abierto. Pero algo pasó muy curioso. No les entendí absolutamente nada a esos estudios. Al grado que yo me frustré, y no soy médico, pero el primero que me hicieron tengo tan presente que lo entendí tan bien, que yo cuando llegué con el doctor, hasta me dijo el doctor, mira, alguien hizo su tarea, y le digo, no, doctor, es que pues yo soy así, soy muy de investigar, soy muy de... Y este estudio, Malena, es como si me hubieran puesto una venda en los ojos y en mi entendimiento no le entendí nada. Al grado que le dije, ni se preocupen de que los abrí, no le entiendo nada. Los volví a meter a su sobre. En ese momento le hablo a mi médico y me dice, mañana mismo te espero aquí a las 5 de la tarde. Y yo, excelente. Bueno, pues transcurrió el día y pues llegó el momento de la verdad, ¿no? Llegamos a consulta médica, llevo todo mi archivo de estudios durante todo este proceso, y al momento de darle el estudio al médico, pues claro que en ese momento se te hace eterno en lo que lo saca del sobre, en lo que lo analiza. Empezó a poner varias cosas de manera cronológica en su escritorio y estaba callado, y nosotros serios, en ese momento me acompañaban mis padres, nosotros así, mira, viéndolo, qué va a decir, qué va a hablar. Y pues si me permites, yo creo que esto es una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, lo que pasó en ese momento. El doctor levanta su mirada hacia con nosotros y vuelve a bajar la mirada y la vuelve a subir y dice, felicidades, María, usted ya no tiene cáncer. Y en ese momento, bien chistoso, mi mamá pegó un grito que la escucharon en todo el centro del país. Mi papá, pues también en shock, pero en ese momento yo necesitaba volverlo a escuchar. Le dije, espérense, cállense todos. Doctor, explíqueme por favor lo que acaba de decir. Le estoy diciendo que ya no hay cáncer. Y otra vez le volví a decir, pero explíquemelo. Y me dice, a ver, María, su tratamiento en todos los años que tengo ha sido de los más exitosos. Y yo le dije, y eso que me dijeron, doctor, que esto no se curaba, que era una enfermedad crónica, me dijo, ya no hay cáncer, no hay cáncer en su... Y yo le empecé a repetir mis órganos comprometidos y le decía, a ver, doctor, otra vez, ¿en la médula? No, ok. Riñones, ok. No. Y me fui por todos mis órganos y lo único que me dijo fue que me quedaba, se podría decir, a comparación de el aglomeramiento tan enorme que tenía mi cuerpo, que me quedaba menos de una pasita, pero ya está muerta, está inactiva en un riñón. Por eso, hoy por hoy, Malena, yo continúo en tratamientos que ya no son quimioterapias, pero cada 2 meses a mí me están aplicando anticuerpos. Esto es, se puede decir que es lo más novedoso que hay en pacientes que tuvieron un cáncer tan agresivo, que es como darle, es inyectarme defensas básicamente. Pero hoy por hoy, y lo digo con todo el amor y honra hacia primero a Dios y al equipo de médicos que yo sé que Dios puso en mi camino, hoy por hoy yo te puedo decir que soy una sobreviviente de cáncer. Qué alegría, María, a oírte esta noticia tan gloriosa, ¿verdad? Cómo Dios hizo en ti el milagro de sanidad en un diagnóstico de un cáncer linfático de grado 4, afectando con metástasis muchos de tus órganos, y cómo Dios en su infinito amor hacia tu vida, en su poder, en ese pacto de estar contigo siempre, obró a tu favor este milagro tan extraordinario. Es
Es increíble cómo Dios nos ama. Así es, así es. No hay forma más grande, yo creo, de sentir el amor de Dios, y ahora lo entiendo, Malena, no el resultado, que yo pudiera presumirte que soy una mujer de mucha fe, pero te estaría mintiendo. Pero vamos a pensar que eres una persona de mucha fe donde tú dices, no importa, yo voy hacia el resultado. El amor más grande que yo sentí fue en el proceso, fue con el equipo médico que estaba conmigo de una manera que no te hacen sentir como alguien más, te hacen sentir tan bien. Yo sentí el abrazo de Dios con mi familia, con mis amigos, con personas como tú, como tu esposo, como muchísima gente que estuvo al pie del cañón orando por mí. Ahí yo experimenté el amor de Dios. Para mí el resultado negativo de cáncer no fue ahí donde yo te puedo decir que Dios me ama. Ahí fue donde simplemente confirmé, como lo dije al principio, si yo me esforzaba y yo era valiente, Él no me iba a dejar y Él me regaló ese resultado. Pero para mí el resultado no es donde debemos de decir, es que Dios sí me ama porque me dio un resultado pues óptimo. Dios nos ama, nos ha amado y nos amará en todo momento. Y por eso es que para mí fue como decimos acá en México, fue la cereza del pastel el ver mi resultado negativo. María, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Hablemos en lo Secreto, esa experiencia de vida, donde tú ya puedes expresar, como dijiste hace rato, soy una sobreviviente de cáncer. Y eso nos hace a las personas que te amamos muy feliz. Y estoy segura que esta entrevista, este testimonio de vida tuyo va a bendecir a muchas personas. Amén. Te amo mucho, te mando un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Malena. Te amo mucho también. Para mí es una honra porque creo que la mayor forma de nosotros poder retribuir y, por decirlo de alguna manera, todo lo que Dios hace por nosotros es hablarlo, no quedarnos callados, porque sé que esto, aunque a una persona llegue, esto va a ser de enorme bendición para que sepamos y confirmemos que hay un Dios que es suficiente. Gracias, María, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias también a ustedes. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Diego Saavedra y hoy quiero compartirle acá en Lo Secreto mi experiencia, mi vivencia en estos 20 años como misionero de alguna forma en este país, en Costa Rica, y lo que viví, lo que pasé, lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo, y también creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque las vivencias de cada uno también son testimonios para extender el reino de Dios. Y vas a encontrar la palabra que estabas buscando, algo que Dios tiene para tu vida. Espero que sea de mucha bendición y lo espero pronto.